Entonces, claro, pero hoy en día ya, no, porque Dios mío, hay que tenerlos a estos chicos en una pompa de jabón. Pues mire usted, quizá es un poco, no tocar a un chaval, estoy haciendo un poco los cambios que ha habido en tantos años, ¿no? Previamente, pues entre padre y madre, que el chico parece que está un poco suelto, y un chico suelto, eso sí que es peligroso, en el sentido de que pues, hay que amarrarlo un poco, ahí está su educación primero informal, para luego poder ir a una escuela, ahí responder, y luego pues salir a una sociedad, ¿no? En ese sentido. Entonces quizá los padres, en el que yo me podría incluir, pues cuando yo no tengo mucha fuerza moral, porque quizá por descuido o por falta de laboriosidad o falta de atención con mis propios hijos, entonces lo que yo no educo con un palo por falta moral, quizá quiero reeducar de una forma un poco más chantajista con algún caramelito dulce. Pero en ese sentido, quizá con el paso del tiempo, ese caballito, ese potro que tiene que estar en su cerca relativamente hablando, no vamos a pensar que aquí hay que coger a los chicos por el cuello, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Pero con el tiempo, por supuesto, ese caballo va a ser más grande, más fuerte, estupendamente bien alimentado, pero va a ser indiscutiblemente un salvaje que no habrá Cristo que baje del cielo que le pueda poner un bocado ni media silla encima, que al fin y al cabo es lo que domar a una persona en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, y ya volviendo otra vez al tema, sobre el tema del juego, ¿qué es lo que puede suponer para los padres? Hombre, si los padres han tenido esa responsabilidad, por lo menos, independientemente de hacer su profesión, pues uno fuera o otro dentro de la casa, esas dos personas, por supuesto, ese juego entre el grande y el pequeño, por supuesto que para el pequeño le va a suponer que la figura de su padre y la figura de su madre pues va a estar mucho más firme, en el sentido de que va a ser pues eso, una persona que está a mi altura, es mi padre, que siempre lo ves como muy mayor y cosas de estas, ¿no? Pero es mi padre, sin embargo, es capaz de arrodillarse en el suelo y montar 4 castillitos con 4 tablas o con 4 tonterías, contarme medio cuento, despertarme las emociones o contarme 4 fábulas, como decíamos en el día anterior, a eso nos referíamos. Entonces pasar el tiempo y me está enseñando cuántas cosas sabe mi padre, oye. Entonces, fíjate tú, ¿no? Entonces ahí estoy desarrollándome físicamente, me estoy desarrollando intelectualmente, sin ningún género de dudas, y sobre todo ya viendo esas emociones, pues por supuesto ya me estoy abriendo mucho más, me estoy preparando, estoy quemando más mi curiosidad, y en todo caso pues estoy aprendiendo. ¿Y eso se lo doy a quién? A mi primer profesor. Mi primer profesor es mi padre y mi madre, lógicamente, ¿no? ¿Qué ventaja pueden tener también los padres, ¿no? Muchas veces que, bueno, ya somos siendo mayores, entonces las sensaciones que tenemos como personas que vamos creciendo o envejeciendo, como usted quiera, pues es que muchas veces las sensaciones de ridículo o las sensaciones de sentirnos un poco estúpidos o las sensaciones de ser incluso absurdos, ¿no? Pues eso va desapareciendo, en el sentido, bueno, pues somos como niños que hemos aprendido un poquito más, tenemos ya menos curiosidades, pero no hemos dejado de ser niños. Entonces parece ser que eso nos está autolimitando, ¿no? Entonces cuando juegas con un crío, y si no vamos a hacer la prueba, ¿no? Juegas cualquier sobrino o cualquier criatura por ahí, o los hijos de cualquier amigo, entonces esa sensación de absurdo, pues es que yo no la siento. Ni de estúpido, ni de ridículo, ni absolutamente nada. Pero es que encima los demás pues tampoco tienen mala sensación con respecto a tu persona, por el mero hecho de estar jugando y estar divirtiendo a los chavales y enseñándoles 4 tonterías también, ¿no? Entonces yo pienso que eso es una cosa buena para ellos. Y sobre todo en ese sentido, nosotros podemos imaginar cuando nos ponemos a jugar, aparte de que no nos sentimos ridículos, ni absurdos, ni cualquier otra cosa negativa, es que un padre, digamos usted o yo,
pues uno harto de pinchar, harto de 50.000 enfermos y no sé qué, y ahora pues se me ha ocurrido esta idea pues para el sábado que viene, y no sé cuánto, si tengo estos problemas y qué pincharé, o yo qué sé, en la oficina, pues me tiene que cuadrar esto, y tengo una reunión no sé qué, no sé cuántas. Uno después, aunque sea a las 8:30 o a las 9 de la noche, cuando llega a su casa, y se pone a jugar con ese crío, nosotros, a ver si se acuerdan ustedes cuando hablábamos sobre animales o meridianos, ¿no? O intentando comparar un poco, asimilar lo que es un meridiano en el concepto biológico con algún animal en ese sentido. Y hablábamos de triple recalentador y hablábamos del animal simbólico que era el mono. Entonces, en ese sentido, un niño es exactamente igual que un mono, igual, en el sentido de que, aparte que ellos aprenden por repetición, simple repetición. Y cuando estamos viendo de estos partidos de fútbol de alevines, críos pequeños moñacos, ¿no? O viendo cómo aprenden a jugar al golf o al tenis, ellos quizá no aprenden mucho por lo que les puede decir ese profesor. Bueno, es muy importante, ¿no? Pues hay que estirar el brazo y hay que acabar no sé qué, no sé cuántas, y patatín. O cuando damos chutando pues ese balón, no hay que parar el golpe porque te dañas la rodilla, entonces para que coja la trayectoria, pues acabar toda la patada y así, ¿no? Entonces eso lo pueden entender, digamos, en un tanto por ciento pequeñito. Pero si ven a su profesor, digamos, hacer ese swing o hacer esa terminada, pues para dejar una dejada de una pelota al lado de la red, se fijan en su profesor y es que lo están marcando así, ¿no? Como si fueran fotos repetidas, ¿no? Pin, 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 y eso lo graban aquí, sencillamente por repetición, al igual que, y pueden asimilar un montón de cosas y por la repetición de esos actos o de esos hechos, igual buenas que malas en ese sentido, ¿no? Entonces, ese niño o esa niña son como auténticos monos sin pelo, ¿no? Lógicamente, y por supuesto humanos, pero aprenden precisamente fijándose y repitiendo exactamente lo que están viendo, cualquier movimiento. Entonces, pero claro, eso con respecto a ese monico, cariñosamente hablando, pero claro, la persona que está al otro lado, pues puede ser usted, o en este caso pues yo estoy viendo a un crío, en ese sentido, por muy cansado que esté y por mucho follón que tenga en la cabeza, cuando llego a mi casa, aparte de que tengo que olvidar todas las cosas del trabajo, o debería olvidarlas, pero jugando con ese crío y viendo las monadas, digamos, que hace ese crío, que te pueden hacer más o menos gracia, pero tú, quitando incluso ese sentimiento, coño, a ti te hace olvidar un montón de todos esos problemas de la oficina o de ese compañero o el jefe puñetero o no sé qué, no sé cuánta, o de ese político que mintió. Ese follón se quita absolutamente y rápidamente y sin saber por qué de la cabeza. Es como si cuando la sensación que tenemos cuando vamos a un zoo. Yo voy a un zoo, y usted puede ir a un zoo ahí, y viendo cómo están haciendo las tonterías que hacen los monos, allá no son niños, son monos de verdad. Entonces nos quedamos así mirando y auténticamente atontados. Ya no somos capaces de pensar absolutamente nada. Incluso, pues eso nos ayuda a olvidar otro montón de cosas y seguramente, pues, malas, ¿no? O quizá no muy positivas. Bueno, la fecha de su matrimonio, eso no lo olvide, porque entonces ahí le puede caer un gran castigo en ese sentido, ¿no? Bueno, era una pequeña broma. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que viene bien hasta para esos padres en ese sentido, esa mezcolanza, ese pequeño juego, que es que hace olvidar un montón de cosas. Entonces ya quizá pues incluso se hace una buena labor, digamos, policial, quiero decir, que así tonteando, con ese pequeño juego, cuántas cosas nos puede decir ese chaval o esa chavalica pequeña, pues sobre el problema que ha podido tener en el colegio, o en los problemas que se ha podido meter, o en el follón que se ha podido meter, o la agresión que ha podido sufrir, en cualquier sentido. Es decir, que así con ese pequeño juego nos estamos informando de un montón de cosas, pero información día a día en ese sentido. Pero claro, y vemos cómo está, cómo tiene los ojos, y cuál es su color, y cuál es su estado de ánimo, si le preocupa alguna cosa, si está pues feliz, o qué es lo que le puede
¿Me explico? Entonces, en ese sentido, fíjate tú, en esa relación entre chico y chaco, que digo yo, padre, entonces, yo pienso que es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, fundamental, eso es un buen tratamiento natural y no hace falta ir a ninguna parte, pues para ese estreñimiento mental, esa incapacidad, nos llamamos así, ¿no? Incapacidad para olvidar las cosas y para, yo qué sé, para que se nos quede dentro de la cabeza, y con ese amasijo de cosas de un día y de otras y de otras y de otras, se nos prepara tal follón que ya luego viene depresión o incapacidad para exonerar, digamos, como exoneramos la caca, ¿no? En ese sentido, del vientre, pero eso en cuanto a la cabeza de tantos problemas y tantas historias, ¿no? O quizá también, pues gracias a esa sencillez e incluso esa crueldad de ese niño, los críos, no olvidemos, son auténticamente crueles, son personas naturales en ese sentido, ¿no? Si les hace algo gracia, no ponen ningún sentimiento y se ríen. Si les hace algo no sé qué, pues son realmente crueles, ¿no? No tienen esa capacidad de disimulo para no despertar alguna emoción en sus semejantes en ese sentido, ¿no? Son así, así y así, ¿no? Entonces, quizá con esa forma de desarrollarse o esa forma de, digamos, hacer las cosas tan natural, quizá, pues, ese follón tan grande, esa madeja mental que teníamos, quizá se va deshilachando ella solita y va saliendo al cabo de una forma suave y continuada. Quizá encontramos solución precisamente por ver esa tontería tan natural y tan sencilla que ha hecho ese moñaco, ¿no? Moñaco en el mejor sentido. Entonces es un buen antídoto precisamente para olvidar un montón de cosas y desmadejar un poco el lío o el supuesto lío que podamos llevar dentro de la cabeza. Y por supuesto, esta actividad global, este juego, pues va a ser, digamos, va a abarcar absolutamente todo, pues para el niño, ¿no? O sea, eso va a ser como un trabajo, pero claro, a un niño pues no se le puede hacer trabajar, pero esa forma de jugar es como si fuese un auténtico trabajo, mucho más agradable, mucho más divertido, pero trabajo al fin y al cabo, o en cuanto a actividad, que le va a mover un montón de cosas, ¿no? Desde lo más espiritual a lo más físico, pasando por lo que ustedes quieran, ¿no? Por supuesto que va a pasar el tiempo, va a ser un entretenimiento, y por supuesto es que lo que va a comportar, pues sencillamente va a explorar pues lo que es el mundo, desde la parte más cercana, y con el paso del tiempo, evidentemente los juegos pues van a ir cambiando, ¿no? Se van a ir complicando, digamos. Al igual que la exploración de ese mundo va a ir de lo más cercano pues a lo más lontano, ¿no? A lo más alejado, ¿no? En ese sentido. Y lo más importante es que va a haber una salud bastante sana, digamos, en ese sentido, ¿no? En cualquier nivel, física, mental, intelectual, lo que ustedes quieran, ¿no? Y por supuesto, emocionalmente va a ser el día de mañana un tipo emocionalmente pues equilibrado, ¿no? ¿Por qué? Porque con tanto movimiento, con tantas cosas, incluso insospechadas, pues van a desarrollar pues un montón de musculatura, todos estamos formados por un montón de músculos, 200 y pico músculos que hay que mover y hay que desarrollar, ¿no? Y hay que mantenerlos siempre a tono para que no se oxiden, ¿no? En ese sentido, ¿no? Incluso pues luego pues menos capacidad para lesiones y para mil puñetas de esas que vienen, ¿no? Otra cosa muy importante, lo que les decía hace un ratito, es que ese chaval se va a encontrar pues bastante amparado en ese sentido, ¿no? O sea, va a rechazar enseguida, y si se siente amparado, seguramente ese padre tenga suerte y luego cuando sea más viejo, más mayor, por esa sensación de amparo y de cariño no malentendido, o ese amor razonable, eso va a ser compartido, y quizá mejor ese padre cuando sea más viejo no lo metan en esa casa de amparo. Bueno, ahora se dicen sitios de recogida o chalés preciosos, pero casa de amparo al fin y al cabo, ¿no? En ese sentido. Ponen en práctica, por otro lado, pues la imaginación, eso es muy importante para estos chavales, ¿no? Lógicamente. Se hacen cargo de unas nuevas situaciones, pero claro, cuando son más pequeñicos no pueden solventarlas ellos solos, pero si tienen a ese padre, pues en ese sentido, pues unas situaciones
que les pueden ser similares, pues sin duda pues les van a ayudar a solventar ese problema, ¿no? Y por supuesto que lo más importante es que va aumentando muchísimo la capacidad para entender el mundo que le rodea, en ese sentido, ¿no? Entonces yo pienso que eso es francamente importante. Entonces, que con esto ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que intentamos decir a través de este juego? Así, digamos, un juego o un trabajo, digamos así, un trabajo donde los dos, en una simbiosis, tanto los pequeños como los mayores, pues van a salir con cosas muy positivas, ¿no? En ese sentido. Pues lo único que se va a conseguir es que hacer diferenciar fundamentalmente, ¿no? Eso sería muy importante y creo que en ese sentido pues estamos, o quizá fallemos nosotros todos un poco, ¿no? Diferenciar entre lo que era aquel amor razonable y aquel cariño desmesurado, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que fundamentalmente sepan discernir exactamente entre lo que es ese premio y ese castigo. Entonces tener libertad, perfectamente libertad, para elegir una y otra, pero sabiendo luego las consecuencias, ¿no? Bueno, ya parece ser que... bueno, ya para terminar, que tenía aquí una pequeña nota fundamental. O sea, entonces los padres en ese sentido, y con esto ya le prometo que termino, los padres en ese sentido, ¿de qué se tienen que aprovechar precisamente? ¿Cuál es la mina de oro que hay que ir escarbando todos los días respecto a esos chavales, ¿no? Para mantenerles la atención? Pues precisamente de lo que pecan los chiquillos y que conforme va pasando el tiempo y se hacen ya más mayores, es su capacidad o su curiosidad pues elevado a la enésima potencia, ¿no? Que con el paso del tiempo y cuando van pasando nuevas situaciones, pues esa curiosidad va ya decreciendo, ¿no? En ese sentido. Pues los padres precisamente tendrán, en ese sentido, sería una buena cosa, aprovechar de ese fallo que tienen, o de esa cosa natural, que es la curiosidad por saber un montón de cosas. A partir de ahí, con ese pequeño juego o trabajillo, pues es ir un poco llamando la atención y hacer esa educación informal tan fundamental para que cuando ese chaval vaya a la escuela, pues por supuesto ya esté preparado, no tenga ese fracaso escolar, tenga esa educación fundamentada, creo yo, en esa jerarquía social, desde padres hasta el presidente de gobierno, hasta el rey, si hace falta, siempre con esa jerarquía, respetando por edades y por supuesto por que da esa prioridad en ese sentido, que hoy en ese sentido pues parece ser que ya estamos olvidando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se logra? Lógicamente, pues un chaval sano en cualquier sentido. Y como decíamos el otro día, cuando ese chaval expresa esa alegría sumamente inocente, o una alegría inocentona, una inclinación precisamente, una inclinación pero sin ningún tipo de esfuerzo, pues o esa tendencia hacia lo bueno, ¿no? O hacia hacer el bien en ese sentido. Siempre elegir, pues para alimentar ese egoísmo puro, para que el chaval se encuentre reconfortado, amparado y satisfecho de esas cosas que ha aprendido y que va haciendo o va poniendo a la práctica en ese sentido, ¿no? Ese respeto natural, digamos, tampoco sin demasiadas tonterías, hacia esa jerarquía social, hacia mayores en ese sentido, mayores o jefes o superiores, ¿no? Incluso hacerlos o criarlos en ese esfuerzo de decir, bueno, tú quieres esto, tú quieres ser como el jefe, coño, no mates al jefe, sino haz lo que hace el jefe o supera al jefe en ese sentido, ¿no? O al profesor, me da igual. Y por supuesto aquel porte decoroso pues respecto a sus semejantes, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una buena educación, pero sobre todo que va a revertir en su propia salud. ¿Por qué? Porque sin duda esos chavalicos, pues llenos de vida y completamente nuevos, pues no van a tener ningún fracaso escolar, no les va a hacer ningún trastorno emocional, no les va a hacer falta absolutamente ningún internista, porque no va a hacer ningún acupuntor tampoco, porque no les va a hacer falta cuidar o, digamos, equilibrar ningún trastorno funcional del género que sea, porque va a ser un chaval que se está desarrollando pues tranquilamente y sanamente. Bueno, ya con esto, como les prometí, creo que ya hemos hablado un poquito más sobre este tema, con que ya solamente me queda darles las gracias por su atención y espero no haberles cansado demasiado. Muchísimas gracias, hasta luego.